actuando a su puesto de autonomía, pues Ariana, vamos a poner en tu caso, la asamblea es una asamblea de los delegados y las delegadas del sector cárnico para explicarles las actuaciones que está haciendo Comisiones Obreras para combatir la precariedad de los trabajadores y las trabajadoras del sector cárnico, en principio a través de las falsas cooperativas y los falsos autónomos. Comisiones Obreras está denunciando ante la Inspección de Trabajo a las falsas cooperativas porque realmente estos falsos autónomos son víctimas de esta situación de explotación laboral, donde están percibiendo un 40% menos de salario que los trabajadores y trabajadoras del sector cárnico y además con unas condiciones también inferiores en materia de seguridad social, dado que deberían estar de alta en el régimen general y están en el régimen de autónomos. En Aragón lo que hemos querido hacer traslado es de todo ese trabajo que se está realizando a nivel estatal para el conjunto del Estado, hablando de la industria cárnica, de la denuncia de la situación de precariedad, de formas de precariedad pues a través de las falsas cooperativas, de los falsos autónomos, ETTs, multiservicios, etcétera, etcétera. Y bueno, pues acoplar ese trabajo sindical, insisto, que se hace para el conjunto del Estado, y por eso hemos hecho ya varias denuncias a cooperativas. Tenemos un marco económico actual en el que creo que va a ser posible que esas cooperativas pues pasen a ser trabajadores pues directamente contratados por la empresa principal. Yo soy trabajadora por cuenta ajena, pero sí que es cierto que dentro de mi empresa y de otras más que hay en Mercazaragoza del sector cárnico existen las llamadas falsas cooperativas, algo que está sangrando bastante en el sector, que me parece que no es justo porque tienen muchos menos, o sea, no tienen prácticamente derechos más que los de los autónomos, están sin vacaciones, sin pagas extras, con un salario menor del que se cobra en el sector cárnico.